Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, yo no voy a agotar mi intervención dedicándola a un futurible, es decir, a un reglamento que en este momento tiene todavía que ser tramitado ante el Parlamento Europeo y ante el Consejo y que, por tanto, puede sufrir innumerables cambios. Acuérdese usted lo que ocurrió con la directiva del 2018, que sigue bloqueada hasta hoy. Por tanto, yo me voy a centrar de verdad en esa emergencia migratoria que vive Europa y España. Es decir, vamos a hablar de realidad. Mire, Europa es víctima de unas políticas permisivas en relación con la inmigración masiva y especialmente con la inmigración ilegal puestas en práctica desde hace muchos años. Y sin embargo, ahora resulta que parece quererse atisbar un giro en esas posiciones como consecuencia de la presión de millones de europeos hartos de aguantar en su vida cotidiana las consecuencias de inseguridad y problemas sociales que genera esa inmigración masiva y también ante el peligro que supone el riesgo de islamización que entraña pérdida en las identidades nacionales y una, desde luego, situación de amenaza para los propios fundamentos de la civilización europea. Y esta situación es la que ha venido denunciando Vox desde hace muchos años. Y este cambio aparente, supuesto, hipotético cambio de actitud ahora de muchos países europeos, sin lugar a duda, tiene mucho que ver con el avance electoral en Europa de las fuerzas patriotas y con el reflejo de determinadas políticas valientes que han estado ejecutando gobiernos como el de Meloni en Italia o el de Orbán en Hungría. Fíjese usted que en este momento hasta países que han sido adalides de esa política de permisividad apuntan un cierto cambio. La semana pasada, el nuevo ministro del Interior alemán decía ante el Bundestag, decía literalmente ante el Bundestag, que las ciudades están saturadas y que, por tanto, el nuevo debate migratorio tiene que girar necesariamente sobre las exigencias de control y seguridad. Y el primer ministro británico, el laborista Starmer, hace también solo unos días manifestaba literalmente que urge tomar medidas drásticas para impedir que Gran Bretaña se convierta, dijo él literalmente, en una isla de extranjeros. Así que, señor ministro, esta última reflexión muy sobrevenida del señor Starmer, porque antes de hacerla, unas semanas antes, había lanzado a su policía contra manifestantes que precisamente reclamaban eso, seguridad y control. Esta reflexión reciente del socialista Starmer podría hacérsela, sería urgente que se la hiciera el gobierno español. Porque, mire, en este momento residen en España 9 millones de extranjeros, lo que representa el 18,5% del total de la población española, una de las tasas más altas del conjunto de países de la Unión Europea. Desde que Sánchez gobierna, el número de población extranjera en España se ha incrementado en un 2,7 millones, mientras que han descendido la población autóctona en 621.000 personas. Es decir, por mucho que usted ponga cara de guasa, aquí lo que se está produciendo es un proceso de sustitución demográfica que comporta también a la larga un proceso
de sustitución cultural. Y por eso también, aunque usted ponga cara de guasa, un reconocido sociólogo español, no de derechas, un reconocido sociólogo español, no de derechas, acaba de advertir que de prolongarse esta tendencia, a partir del año 2045 habrá en España más extranjeros que españoles. Así que quizá convendrían ustedes empezar a tomarse este asunto en serio. Porque mire, según datos recientes, calentitos, tanto de Frontex como de ACNUR, en este primer trimestre, en el primer trimestre de este año, han entrado ilegalmente en España 13.000 personas, de ellas 10.000 en Canarias. El año pasado lo hicieron 64.000, de ellas 43.000 en Canarias. Y este dato es muy evidente, señor ministro. Este dato acredita que, como consecuencia de sus nefastas políticas, España se ha convertido en el destino preferencial de las mafias, hasta tal punto que en este momento las entradas por vía marítima a España superan ya a Italia y Grecia, y hasta el punto de que comienzan a entrar por Canarias, traídos por las mafias, determinadas nacionalidades que tradicionalmente entraban por Italia y Grecia. Y eso es consecuencia evidente de la porosidad de nuestra frontera marítima. Y mientras que todo esto sucede, señor ministro, a ustedes solo se les ocurre instar un mecanismo forzoso de reparto de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, cuando el debate verdadero no es cómo se gestiona a los que han entrado ilegalmente, sino cómo se les expulsa de inmediato, naturalmente con todas las garantías de la ley. Y mientras esto sucede también, ustedes, señor ministro, continúan alentando sus políticas de efecto llamada. Lo hicieron hace muy pocos meses en esta Cámara, de acuerdo con el Partido Popular, dando tramitación a una ILP que pretende la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales que están en España. Pero ahora, ayer mismo, cuando entraba en vigor el nuevo reglamento de extranjería, en el que se ha flexibilizado en mucho la referencia al arraigo para que sea más fácil regularizarse, encima ustedes anuncian su propósito de regularizar en los próximos 3 años a 900.000 personas que residen ilegalmente en España, 300.000 por año. Pues, señor ministro, enhorabuena, eso se llama actuar al servicio del interés general y eso, desde luego, no tiene nada que ver con el efecto llamada. Ya verá usted cómo empieza a temblar el suelo de África camino hacia las costas que enfrentan a Canarias. Y además, señor ministro, resulta que en este momento ustedes siguen empeñados no solamente en repartir forzosamente la emigración ilegal, no solamente en mantener esa actitud perversa de efecto llamada, sino en negar la realidad. Usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal genera un mayúsculo agujero en las arcas del Estado, en detrimento de atender las necesidades de los españoles más necesitados, por ejemplo, los enfermos del AVE. Usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal colapsa los servicios públicos y, sobre todo, usted volverá a subir a esta tribuna a negar que la inmigración ilegal genera inseguridad y delincuencia. Pues muy bien, señor ministro, siga usted asumiendo ese discurso que choca profundamente con la realidad de nuestros barrios. Luego, si acaso,
si cae usted otra vez en la demagogia de reiterar eso, le voy a dar algunos datos. La cuestión en este momento, señor ministro, está en los siguientes términos que afectan también, desde la perspectiva precisamente de uno de los focos más sensibles de la inmigración ilegal, a los menores extranjeros no acompañados. Mire usted, desde que Sánchez gobierna han entrado alrededor cerca de 3.000 menores extranjeros no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de Marruecos. Pues bien, el 6 de abril de 2007, en Rabat, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados y para su retorno inmediato a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. Ese acuerdo del 2007, que está en vigor, fue ratificado por esta Cámara en el año 2013. Pues bien, ese acuerdo no se ha cumplido nunca. Y no es que lo diga yo, es que lo dice usted, es que lo dicen ustedes. Porque en reciente respuesta a una pregunta escrita de mi grupo, el Gobierno ha contestado literalmente que en los últimos años no se ha materializado ningún retorno de menores al Reino de Marruecos. Fin de la cita. Oiga, señor ministro, ¿y por qué? Porque están ustedes cumpliendo la legalidad española, puesto que, como usted muy bien sabe, en función de lo que determina nuestra Constitución, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español y obligan como ley. Pero ¿por qué, además, señor ministro, de las 330 y tantas mil personas que han entrado ilegalmente en España mientras que Sánchez gobierna, ustedes solamente han expulsado a 18.000? ¿Por qué, señor ministro? Mire, por mucha carita de broma que usted ponga, y el asunto no es de broma, lo cierto es que para hablar con rigor y solvencia y credibilidad en Europa sobre política migratoria, lo primero que hay que tener es arreglada la propia casa, que es lo que el Gobierno no tiene. Y para encarar la emergencia que supone la inmigración ilegal y la inmigración masiva, hay que tener voluntad política y medidas contundentes, respetando, como es natural, toda la legalidad afecta a los derechos humanos, pero voluntad política y medidas contundentes, que es lo que el Gobierno no tiene. Y en cambio, señor ministro, Vox lo tiene muy claro. Mire, frente a este problema solo cabe, primero, afirmar rotundamente que quienes han entrado ilegalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes delinquen, aun habiendo entrado legalmente en España, no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes demuestran que no están dispuestos a cumplir nuestras leyes no pueden permanecer en territorio nacional. Y encima, todos esos lo que no pueden es, además, recibir ayudas sociales. Ni pueden ser regularizados caprichosamente, ni se les puede permitir el que se empadronen. A los menores hay que retornarlos inmediatamente a sus padres o a instituciones de tutela en sus países de origen, que en el caso de Marruecos es lo que determina ese convenio internacional vigente que ustedes se están pasando por el forro. Desde luego hay que tener fronteras seguras y procedimientos rápidos, ágiles y eficaces de expulsión. Y lo que no cabe es dar subvenciones a entidades que están fomentando la inmigración ilegal o que colaboran con las tráficas. Y, por supuesto, señor ministro, hay que suspender toda cooperación,
técnica y económica con aquellos países de África que manifiestamente están permitiendo a las mafias utilizar su territorio para su negocio criminal. Esto es lo que hay, señor ministro. Esta es la receta a aplicar en España y en Europa si no quiere Europa verse más sumida en el abismo. Ese abismo en el que usted está, señor ministro. Congreso, Senado, fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando. Todos los socios parlamentarios del Gobierno y la mitad del Gobierno, sus compañeros de Sumar, han exigido reiteradamente su cese o su dimisión. Y ya solo le faltaba a usted esta desautorización pública del presidente del Gobierno a propósito del asunto del contrato israelí. Ha sido patética su intervención en esta Cámara, estableciendo una especie de confesión pública de su responsabilidad, pero al mismo tiempo de una voluntad de no volver a hacerlo, para volver a congraciarse con todas estas señoras y señores que sostienen al Gobierno y que también, a propósito del asunto del contrato, han vuelto a exigir su cese. Comunistas, separatistas, en definitiva, extrema izquierda, de los que Sánchez depende y de los que este capítulo, nuevamente este capítulo del contrato israelí, es una nueva prueba evidente. Concluyo, señora presidenta. España tiene un problema. España se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. España tiene un problema con esa política exterior de este Gobierno que se convierte en adalid principal contra Trump, contra el Estado de Israel, al que ha llamado Estado genocida, avalista, además, de narcodictaduras criminales como la de Maduro, amigo de Hamás y sumiso con la política de Marruecos. Pero todo eso es consecuencia, señor ministro, del problema principal. España tiene un gobierno inútil, un gobierno inútil y mentiroso. Y por eso, señorías, cuanto antes hay que echarles. Nada más y muchas gracias.